Hola queridos hermanos, espero que se encuentren bien. Vamos a continuar en el libro de Hechos, en el capítulo 13, versículo 13, con el estudio de la palabra de Dios. Vamos a leerlo juntos, lo invito entonces a ir a esa cita. Dice así: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tienen alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablen. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que temen a Dios, oigan. El Dios de este pueblo de Israel escogió a vuestros padres, a nuestros padres, y enalteció al pueblo. Siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella. Por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de éste, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Antes de su venida, predicó Juan el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién piensan que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios, a ustedes es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, y los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Nosotros también les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, o sea, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación, según la voluntad de Dios, durmió, y fue reunido con sus padres, y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se les anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudieron ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Miren pues, que no venga sobre ustedes lo que está dicho en los profetas. Miren, oh menospreciadores, y asómbrense y desaparezcan, porque yo hago una obra en sus días, obras que no creerán si alguien se las contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pablo y Bernabé salen del puerto de Pafos
ahí en la isla de Chipre, una escala que habían hecho en su viaje misionero, y llegan a Perge, en la costa de lo que hoy es Turquía, y luego de que se da aquel suceso, cuando Juan los abandona y regresa a Jerusalén, ellos se internan en el continente rumbo a Antioquía de Pisidia, en el medio de lo que es la Turquía que conocemos hoy, una ciudad que hoy se llama Shalbak. Y era un día de reposo, un sábado, y fueron a la sinagoga. Se sentaron y escucharon la lectura de la ley y de los profetas. Dice que la ley y los profetas estaba dividida en 53 secciones, que se leía una por sábado, y había un sábado del año en que se leían 2 secciones. Así completaban la lectura de la ley y los profetas cada año. Ahí ellos terminan la lectura y alguien de la sinagoga los invita a compartir alguna palabra de exhortación para el pueblo. Levantándose, dice Pablo, hace señal de silencio. No sé si es que la reunión ya estaba terminada y estaban todos conversando o qué ambiente había allí. Trato de imaginármelo para entender mejor lo que sucede. Pero bueno, se dirige a ellos y como introducción usa la frase israelitas y los que temen a Dios. Más adelante se los dirige como hijos del linaje de Abraham. Y esto lo vuelve a hacer más adelante al terminar la presentación. Él se está identificando plenamente con ellos, en lo que sentían y en lo que pensaban como pueblo de Dios. Les habla de su Dios, un Dios que los escogió, que los enalteció. Dice que con brazo levantado los sacó de Egipto, los soportó en el desierto, destruyó 7 naciones, les dio la tierra por heredad, y le va recordando cosas gloriosas del Dios que ellos tenían y del pueblo al que pertenecían. Después les hace el relato sigue con el relato presentándole los 450 años de los jueces, llega hasta el profeta Samuel, quien, cuando pidieron rey, tuvieron a Saúl, y ahí llega a David. Y quería ver y pensar con ustedes en qué es lo que está haciendo Pablo en este momento. Y veo la presentación del Evangelio de acuerdo a quien está escuchando. Él es muy directo en involucrarlos y les dice todo lo bueno que tienen por ser pueblo de Dios. Los está valorando, no está subestimando a nadie. Y pensaba, qué buen ejemplo, ¿no? Cuando compartimos el Evangelio, no subestimemos al que nos escucha y nos pongamos en una actitud de superioridad que no tenemos. Nosotros somos miserables pecadores rescatados, como cualquiera, y no nos consideremos nada diferente en el momento de presentar el Evangelio. Tengamos este sentir que tenía Pablo. Él lo dijo también en otra ocasión, ¿no? Que él se hacía a todos como todos para el fin de alcanzarlos a Cristo. Qué buen ejemplo, qué buena estrategia, qué buena idea de llegar de esta manera al auditorio. Allí él les completa la historia. Sí, era un pueblo elegido por Dios y era un pueblo que esperaba un Mesías. Y ese Mesías había llegado. De esa esperanza quería Pablo hablarles. Me imagino, ellos estaban viviendo ahí en Turquía, no era su patria, eran los judíos de la dispersión, habían tenido que salir de su nación, estaban lejos, viviendo en una tierra extraña, vivían entre gentiles, paganos, idólatras. ¿Cuántos recuerdos tendrían de las historias aprendidas en su niñez, quizás en su tierra natal? ¿Cuántas remembranzas, cuántos momentos lindos que estarían simplemente en su memoria? Y cuánta nostalgia
cuántas ganas de volver a ser aquel pueblo que supieron ser. Trataban de mantener sus orígenes yendo a la sinagoga. Y Pablo y Bernabé les hacen ver que se trata más que de eso simplemente. Y le presentan al Salvador. Es muy lindo ver que ellos no presentan el Evangelio sin tomar en cuenta la realidad de la situación y condición en que están las personas. Un ejemplo para nosotros, hacerlo así. Bueno, hoy en nuestro país tenemos la situación de muchos inmigrantes, ¿verdad? De Cuba, de Venezuela, de distintos lugares. Seamos considerados con ellos también en el momento de presentar el Evangelio. Que tengamos la gracia suficiente para saber entender su situación, cómo están, y poder de esa manera acercar este mensaje de salvación. El mensaje final es el mismo, solo Cristo salva. Pero, bueno, vemos cómo llegar. Pablo empezó de esta manera. Algunos de nuestros oyentes quizás ni siquiera saben que están perdidos, o cuál es su situación con Dios, o que ni existe Dios, o que tenga algo que ver con ellos. Seamos sensibles, debemos saber escuchar, ubicarnos y no quedarnos en eso solamente, sino presentarles a Cristo como lo hicieron Pablo y Bernabé. Llegamos al versículo 22 y ahí vemos que, bueno, en este relato de Pablo aparece un trato especial para David. Había cosas que él quería resaltar de David y lo hace así. El versículo 22 dice que les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. David conforme al corazón de Dios. Conforme al corazón de Dios. ¡Wow! No es poca cosa esto, ¿verdad? Podemos conocer ese corazón que conformaba a Dios a través de los salmos. Ahí vemos su deseo ardiente de comunión con Dios en todo tiempo, ya sea en la gloria o en la soledad, en los peores momentos de su vida y también en los mejores. David se equivocó, pero siempre volvió a Dios, y su deseo más profundo era hacia Él. No le quería fallar. Dios le conocía profundamente, como a todos nosotros, y conocía el corazón de David así como conoce el mío, como conoce el tuyo. El de David le agradaba. ¿Qué pasa con el nuestro, no? ¿Qué pasa con mi corazón? ¿Qué pasa con tu corazón? Dios puede decir que es conforme a su propio corazón. Fue este corazón que llevó a David a ser un adorador por excelencia. Se le atribuyen a David en el entorno de 80 salmos. Y adorar es más que nada una actitud del corazón. La ocupación reverente del ser humano hacia Dios es meditar profundamente en su grandeza y en la dignidad de Dios. Y David tenía un corazón cuyo deseo era Dios mismo. Mira, en el Salmo 27, versículo 4 dice: una cosa he demandado de Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. En el Salmo 26:8 también algo similar: Jehová, la habitación de tu casa he amado, y el lugar de la morada de tu gloria. Alimentemos el deseo de su presencia en nuestra vida, en mi vida, en la comunión íntima, en ese rato a solas con Dios, en ese rato de escuchar su voz, de leer su palabra, de estar en oración con Él, de quedarnos a veces sin palabras para expresarle lo que sentimos en la intimidad, pero también, como decía David en este caso acá, en su casa, en la casa del Señor con mis hermanos. Que ese sea mi anhelo, el de estar siempre en la presencia de Dios. Y qué lindo
como dice el Salmo 133, cuando los hermanos están juntos en armonía, porque allí se derrama la presencia de Dios. Salmo 133, si no me equivoco. Mirad cuán hermoso es estar juntos los hermanos. También podemos pensar cuando David tenía un corazón así, cuando deseaba bendecir a Jehová, cuando deseaba adorar, y vemos que en todo tiempo era una actitud de continuo en su corazón. Sabemos bien el Salmo 34, versículo 1, que dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Como un modo de vida. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré, dice el Salmo 145. Hubieron situaciones en que, era lógico que tuviera ese sentir de adorar a Dios, ¿no? Cuando recuperaron el arca y la pusieron en su lugar, dice que David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Pero también cuando hubieron momentos de mucho dolor, o de tristeza, cuando Dios le dice que Él no sería quien edificaría su casa, sino que sería su hijo, Él expresa: Señor Jehová, ¿quién soy yo? ¿Y qué es mi casa para que tú me hayas traído aquí? Se puso delante de Jehová y adoró. Cuando pierde a su hijo a consecuencia del pecado que había cometido él, entra a la casa de Jehová y adoró. Ese hombre era conforme al corazón de Dios. Cómo nos inspira, cómo nos alienta, cómo nos tiene que llevar a pensar en imitar eso de David. No depende de las circunstancias, buenas o malas, que quiera siempre estar cerca del Señor. David lo hacía así. Y cuando pecó, como recién decíamos, en el Salmo 51, versículo 10, él pide por un corazón limpio y un espíritu renovado. ¿Para qué? Para poder seguir adorando a Dios. Es el camino a seguir. Un corazón transformado por su amor, limpio por su sangre, renovado por el Espíritu, entregado en sus manos. Que adora a Dios y que nos vuelva conforme al corazón de Dios. Que así sea con nosotros, ¿verdad? Podemos ver también si se cumple la segunda parte de la frase esta, ¿no? Que dice, que había elegido a David porque era un hombre conforme a su corazón, que hará todo lo que yo quiero. Si buscamos esta intimidad con Dios, si ese es nuestro deseo, si ese es nuestro primer sentir, se va a cumplir lo otro. Haremos todo lo que Dios quiere. Volvemos a la presentación que está haciendo Pablo del Evangelio. Y allí, después de que habla de David, les dice que de su descendencia vendría el Salvador. Como ellos sabían, dice que Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel. Como les había dicho de David, que Dios había levantado a David, también ahora les dice que Dios levantó a Jesús como Salvador de Israel. Les recuerda también lo que decía Juan el Bautista. El profeta Juan el Bautista había sido muy respetado en su época, era muy reconocido. Se había aceptado el bautismo de arrepentimiento y todos lo escucharon. Pero él les recuerda, miren, Juan decía que él no era el Mesías, sino que era el que venía después de él, de quien no era digno ni desatar el calzado de los pies. De ese está hablando Pablo, de ese estoy hablando, parece que Pablo les dice. Creen en los profetas, creen en lo que decía Juan el Bautista. Ahí vamos, con esa misma introducción que hoy decíamos al principio, ahora vuelve. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre ustedes temen a Dios. Los vuelve a poner en el lugar del principio. Todo esto ha pasado, miren lo que tiene que ver con ustedes. A ustedes les es enviada la palabra de esta salvación, dice el versículo 26. Y allí les muestra cómo se cumplieron todas estas profecías al condenarle. Dice que los de Jerusalén, sin conocer las palabras de los profetas, las hicieron cumplir. Y repite esta verdad en el versículo 29. Como así Jesús fue al madero,
cómo fue crucificado, cómo fue sepultado, pero el versículo 30, cómo Dios le levantó de los muertos. Y apareció muchos, hay testigos, les está diciendo. Acordémonos que muchos de ellos eran contemporáneos, podrían ir y preguntar si lo habían visto y les dirían que sí, yo lo vi hacer esto, lo vi después de que resucitó, estuvimos juntos. Apareció muchos. Y nosotros, dice Pablo, les anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. De vuelta, se vuelve a identificar con ellos, como parte del pueblo de Dios. Le habla de nuestros padres. En el versículo 33 dice promesa que se cumple a nosotros. Cuando Dios promete que resucita, el versículo 33 lo leemos, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos. Y ahí dice a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. De vuelta Pablo identificándose con ellos. Y ahí les recuerda las promesas de un Salvador que no vería corrupción. Jesús resucitó. Pablo maneja muy bien una correcta interpretación del texto bíblico. Para predicar un buen evangelio tenemos que conocer la palabra de Dios y manejarla bien, porque vamos a ver distintas situaciones, distintas personas en las que podamos recurrir a distintos pasajes de la Biblia, distintas historias que podamos asociar con la realidad de aquel que nos está escuchando. Pablo lo hacía. Y ahí les recuerda las misericordias fieles de David, un reino eterno, un linaje que se sentaría en el trono para siempre. David murió, eso no estaba pasando. Había sido reunido con sus padres, vio corrupción, dice allí. Pero acá Pablo les muestra que los aspectos eternos del pacto de Dios con David se hacen ciertos en Cristo. Por medio de él está el perdón de pecados. En Jesús es justificado todo aquel que cree. Aparece el elemento de la fe. Ya no es el tema de aquellos rituales, aquellos sacrificios. Pablo les está introduciendo a la obra que el Mesías había hecho y que recurran a la fe. Vuelve ahí a mechar una cosita de David y me quiero detener en eso también. Dice David, quien habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios. David quien sirvió a su generación. Si hay alguien que es conocido por su liderazgo, por su reino glorioso, victorioso, conquistador, fue David. Aún hoy se le sigue recordando en Israel. El símbolo de Israel, la estrella de David, esa estrella de 6 puntas, celeste sobre un fondo blanco. Y aquí, en este pasaje, sin embargo, es recordado como el que sirvió a su nación, a su generación. Me hace pensar en nuestro Señor Jesús. En Mateo 20:25 dice, no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Dos buenos ejemplos de servicio. El de David, quien sirvió a su generación, y el de nuestro Salvador, que no vino para ser servido, sino para servir. Nos invita a esto a dejar de pensar en nosotros mismos solamente. Gálatas 5:13, miren lo que dice. A libertad fueron llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Un ejemplo más de David. Sirvió a su generación. Que así seamos recordados nosotros, sería lindo, ¿no? Como alguien que sirvió a sus hermanos, como alguien que no solo pensó en sí mismo, sino que vivió por los demás. Tenemos ejemplo en el Señor Jesucristo. Nos recordamos del capítulo 2 de Filipenses, que haya en nosotros ese mismo sentir que hubo también en él. Termina esta sección con una advertencia. Pablo hace un mensaje completo. Les dicen, crean, que no les pase lo que está dicho en los profetas, y ahí les trae el recuerdo de Habacuc, profetizando el castigo de Dios a través de los caldeos.
Aquel pueblo en aquel momento no había creído lo que los profetas le decían y vino el castigo por parte de los caldeos, por parte de Dios, ¿verdad? Y Pablo entrega un mensaje completo, con la alerta correspondiente. ¿Saben? Pensaba, no predicamos un evangelio color de rosa, predicamos un evangelio rojo por la sangre de Cristo que se derramó por nosotros en la cruz y quitó nuestros pecados para librarnos de la condenación eterna. El infierno también es parte del mensaje. Y quizás tengamos que empezar por ahí, que sepan que sin Dios están perdidos. Si no, ¿de qué necesitan ser salvos? Si no hay conciencia de la condenación y perdición que pesa sobre nosotros, no tendremos necesidad o pensaremos que no tenemos necesidad de ser salvos. Siempre recuerdo en alguna capacitación que tuvimos con Nacho de Palabra de Vida en el tema de evangelismo, el énfasis que hacían en la necesidad de marcar esta verdad, de que estamos perdidos, de que necesitamos un Salvador, de que tenemos que entender esto como primera parte, ¿verdad? Que podamos reconocer que nuestros pecados nos han alejado de Dios y que eso es la perdición para nosotros. Pablo predicó un evangelio completo y les hizo las advertencias del caso. ¿Qué pasó? Bueno, los gentiles son quienes se interesan primero y les piden que volvieran el sábado, que se juntaran de vuelta, que tuvieran tiempo, que siguieran hablándole de estas cosas. No solo ellos, también muchos judíos y prosélitos, piadosos, o sea, aquellas personas que habían adoptado el judaísmo como su fe, como su creencia, como su modo de vida, siguieron hablando con Pablo y Bernabé, querían escuchar más, querían entender, querían saber más acerca de esto, y Pablo y Bernabé le insistían en que perseveraran en la gracia de Dios. Ellos conocían la ley. Pablo y Bernabé les estaban hablando de la gracia de Dios. El versículo 24 dice que al otro día, al otro sábado, casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. Y me hace pensar que esto es el resultado de cómo presentaron la palabra, el mensaje, de cómo Pablo y Bernabé llegaron a ellos de esta manera, interiorizándose en lo que ellos sentían, en lo que ellos estaban viviendo, comprendiendo a quienes les predicaban, obtuvieron esta respuesta. Hubo mucho interés. Es el resultado de eso, ¿verdad? También de la necesidad que generaron, ¿no? Y por supuesto del obrar de Dios. Del obrar de Dios al utilizar a sus siervos, Pablo y Bernabé, pero también del obrar de Dios en las vidas de estas personas que empezaron a darse cuenta de cuál era su situación. Dios estaba hablando a sus corazones. Y es algo que tenemos que tener bien presente, ¿verdad? Cuando Dios obra en los demás. Cuando de pronto aparece un compañero de trabajo con el que nunca le hemos presentado el Evangelio, pero nunca nos dio bolilla, y de pronto un día salta con un tema o le sucede algo, viene con una pregunta, tiene una preocupación, y decimos, ¿qué pasó acá? Y bueno, es Dios que está obrando, seamos sensibles a eso también. ¿Cómo se nos escapan a veces esas cosas, ¿no? Y nos damos cuenta después al rato que perdimos la oportunidad. Pablo y Bernabé aprovecharon. Ahí había un campo fértil para sembrar la semilla y lo hicieron. Así que, para ser coherente, vamos a ir terminando. Pablo y Bernabé evidentemente no aburrieron a aquellas personas porque querían seguir escuchando, querían más. Resumimos. Vimos un excelente ejemplo de la presentación del Evangelio, tomando muy en cuenta la situación de quienes escuchan y sembrando el deseo de conocer más de esa esperanza. Un mensaje que es completo, con todas las advertencias del castigo por no aceptarlo, pero que animaba a su vez a seguir perseverando en la gracia de Dios. Y de pasada aprendimos de David, un hombre conforme al corazón de Dios, cuyo primer sentir era hacia Dios, en todo momento, aun cuando recibía las consecuencias de su pecado, de su mal obrar
Él siempre tuvo un vivo deseo de estar en comunión íntima con Dios. ¿Qué hizo? Lo que Dios quería, sirviendo a su generación. Un buen desafío para cada uno de nosotros.